El maestro estaba hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera. Tratando de hablar con él, alguien le avisó: «Tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo». Él contestó: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando a los discípulos dijo: «Estos son mi madre y mis hermanos, el que cumple la voluntad de mi Padre del cielo». Evangelio según San Mateo, capítulo 12, versos 46 al 50. Poner en práctica lo que se escucha no es tan fácil. Es más fácil vivir preocupado sin tener las exigencias de la palabra de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 23 de julio, año 2019. La gran enseñanza del Maestro de Nazaret, centrada en la importancia del concepto de la familia, y la familia como comunidad, como organización, como conjunto de hermanos, como todas aquellas personas que escuchan la palabra y la ponen en práctica. La familia no tenía ese concepto tan amplio que tenemos ahora. Después de la experiencia con Jesús de Nazaret, estaba bastante restringida en Israel, sometida a una serie de cargas y compromisos sociales con el templo, con la comunidad, con los soldados. Había una interpretación de familia que era implantada por el gobierno de Herodes y de su hijo Herodes Antipas, una familia clan. Y como que se estaba debilitando ese sentido de la familia. Buena la observación del Maestro de Nazaret para tener un concepto de familia, de comunidad como universal, de todas aquellas personas que hacen posible la voluntad de Dios en medio de la comunidad. Y cuando aparece la voluntad de Dios, desaparece el descarte. Desaparecen esos grupos de familias pobres, ricas, importantes, menos importantes, aisladas, sino que el concepto es universal con la palabra comunidad. Por eso el maestro hace tanto énfasis y el acento es de tipo comunitario. Los que hagan la voluntad de Dios van a formar esa gran comunidad y van a formar esa gran familia de Dios. La pregunta sería: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y una pregunta que puede tener cantidad de respuestas. Si se lee el Evangelio según San Juan, en ese capítulo 6, en el verso 38, el maestro va a darle el sentido a la voluntad de Dios. Dice el maestro que no bajó del cielo para hacer su voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es una buena definición para hacer la voluntad de Dios. Si el mismo Hijo de Dios dice que Él no vino a hacer su voluntad, sino que Él hace la voluntad de su Padre, Él sigue los pasos de su Padre y Él se guía por su Padre Celestial. Él hace la voluntad. La voluntad no se convierte entonces en un capricho de tipo personal o en una ideología filosófica o en una manera cultural de ser, sino que la voluntad está directamente centrada en los deseos de Dios para la humanidad. Y qué mejor que Dios para decirle a la humanidad que vivan como hermanos, que se amen los unos a los otros, que aprendan a perdonar, que oren por sus enemigos, que vivan en comunidad. El capítulo 7 del Evangelio según San Juan también ilustra sobre la voluntad de Dios. Alguien le preguntó sobre la voluntad y el maestro contestó: lo que yo enseño no es mío, sino del que me envió. Si alguien
quiere hacer la voluntad de Dios, sabrá si lo que yo enseño viene de Dios o son mis propias ideas. ¿Cómo conocer si alguien hace la voluntad de Dios? ¿Y cómo lograr la diferencia como la plantea Jesús de Nazaret? Las personas se podrán dar cuenta si yo hago la voluntad de Dios, si mi manera de ser es como la quiere Dios, o la manera de hablar es como la quiere Dios, la manera de sentir es como la quiere Dios. Cuando eso no se cumple, tendremos una sociedad empantanada en una cantidad de ideas y una cantidad de grupos, movimientos que imponen las ideas, y prácticamente uno se da cuenta que esa no es la voluntad de Dios. La sociedad moderna está bastante dividida en su cultura, en sus ideas, en su ideología, en las precisiones éticas y morales. Cualquier persona se da cuenta de que esa no es la voluntad de Dios. El odio en la comunidad, la persecución en la comunidad, el aislar personas de la comunidad no es la voluntad de Dios. San Pablo escribe en su carta a los Romanos, en el capítulo 12, dice San Pablo cómo vivir esa voluntad de Dios. Y dice San Pablo, así se darán cuenta ustedes y aprenderán a razonar. Déjense moldear por Dios, transformen su mente para que comprueben ustedes mismos qué es lo bueno, lo agradable y perfecto a la voluntad de Dios. Buena pregunta del apóstol San Pablo. ¿Qué será lo bueno, lo agradable y lo perfecto según la voluntad de Dios? En esa segunda carta a Timoteo, el capítulo 2:3, la palabra de Dios va a ser muy importante para definir la voluntad de lo que hacemos todos los días. Y la palabra de Dios va a decir, toda escritura está inspirada por Dios, y la palabra de Dios para hacer su voluntad es útil para enseñar, para corregir, para educar, a fin de que las personas como que estén capacitadas y preparadas para realizar todo tipo de obra buena, hacer la voluntad de Dios. Estos son los que hacen la voluntad de Dios, mi Padre, mi Madre, mis hermanos.